The success formula, La fórmula del éxito. I came up with it in 2009. Yo me la inventé en el 2009 and completely changed my life. y cambió mi vida. So, first thing is you have to define what success is. Ahora, primero tienes que definir qué es el éxito. Success El éxito is a moving target. es algo que se va moviendo. What you consider to be success today is not what you will consider success to be tomorrow. Lo que tú consideras el éxito hoy no es lo que vas a considerar el éxito mañana. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yes. Success, the best definition I've heard is that success is the progressive realization of a worthy ideal. La mejor definición que yo he encontrado es la definición del éxito. Es el éxito la realización progresiva de un ideal digno. The progressive realization of a worthy ideal. Realización progresiva de un ideal digno. So you have to define Y que tienes que definir what success means to you right now. qué es el éxito para ti en este momento. What does success mean to you right now? ¿Qué significa el éxito para ti en este What's the momento? worthy ideal? What's the worthy goal that you're going after right now? ¿Cuál es el ideal digno por el cual estás siguiendo? What is it? ¿Cuál es? $10,000 al mes. 10,000 per month. Soy tan feliz y agradecido que gano $10,000 el 31 de diciembre de 2023. Okay. So, for him, Para él. $10,000 a month. $10,000 al mes. Okay. This is what success means to him today. Eso es lo que significa el éxito para él hoy. But when he does that, will it still mean success to him? Pero cuando lo llegue ahí, ¿eso va a significar el éxito para él? No. That's why I said success is a moving target. Por eso dije que el éxito siempre se va moviendo. So you never actually get there. Es que tú nunca realmente llegas. Because even before he gets to 10,000, he would have set a new goal. Porque incluso antes de que él llegue a 10,000, él va a poner una nueva meta. So success starts éxito. with knowing Empieza con saber exactly what it is that you want. exactamente qué es lo que quieres. Here's the formula. Aquí está la fórmula. Desire Deseo plus más skills habilidades times multiplicado faith por fe equals igual a success. al éxito. Desire Deseo plus skills más times habilidades faith multiplicado por fe equals success. igual al éxito. The success El éxito and a desire y el deseo are the same thing. es lo mismo. His desire is 10K a month. Su deseo son $10,000 al mes. Success to him means what? El éxito para él significa ¿qué? 10K a month. $10,000 al mes. You follow me? ¿Me sigues? So his is 10K a month. You need to know what yours is. Ahora, el de él es $10,000 al mes. Tú necesitas saber cuál es el tuyo. Now, the way he's going to get there Ahora, la manera en la que él va a llegar is 10 es 10, qualified 10 calificados champions. campeones. So that's my goal. Así que esa es mi meta. But my way to get there, Pero la manera en la que llego, right? Danilo's goal is to get to $300,000 a month. la meta de Danilo es llegar a $300,000 al That's mes. what success means to him. Eso es lo que el éxito significa para él. But the way for him to get there, Pero la manera en la que él va a llegar, he needs to have 300 qualified champions in his business. necesita tener 300 campeones calificados en su negocio. Does that make sense? ¿Tiene sentido? All right. So the focus is not 10 grand a month. El enfoque no son $10,000 al mes. The focus is El enfoque es 10 qualified champions. 10 campeones calificados. All right. That's my goal. That's success. 10K a month for sure. Eso es el éxito, $10,000 al mes. But my focus is Pero mi enfoque the way I'm going to get there. es la manera en la que voy a llegar The ahí. way I'm going to get there is helping 10 people qualify champions. La manera en que voy a llegar ahí es a 10 personas calificando diamante. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Now, his is 300. El de él son 300. So he goes, man, 300. Y si él piensa, wow, 300, That's a lot. es mucho. But what if I had 10 leaders Pero ¿qué tal si tengo 10 líderes that had 30 qualified champions? que tienen 30 campeones calificados?
Doesn't that sound easier? Suena más fácil, ¿cierto? Right? So 10 grand a month, Así que $10,000 al for some mes, people it's like, man, that's a lot of para money. alguna persona es wow, es mucho. But then you say, oh, 10 qualified champions? Pero luego 10 campeones calificados, I can do that. puedo hacer eso. Is this making sense? ¿Tiene sentido? So, desire is the first thing I'm going to share with you. Así que el deseo es lo primero que te voy a compartir. In the book Think and Grow Rich, En el libro Piensa y hágase rico, it says that desire dice que el deseo is the starting point es el punto de partida of all achievement. de cualquier logro. Desire is the starting point of all achievement. El deseo es el punto de partida de cualquier If you logro. look up the definition of the word desire, Si ves la definición de la palabra deseo, it says to have a strong feeling to have something. dice tener un fuerte deseo de tener algo. A strong feeling to have something. Un deseo fuerte de tener algo. So let's go in depth. Así que vamos a ir a profundidad. If desire is to have a strong feeling, Si el deseo es tener un fuerte sentimiento, I need to know what the word feeling tengo que saber qué significa la palabra sentimiento. I need to know what feelings stand for. Tengo que saber qué significa sentimiento. Feeling is Sentimiento es an emotional state. un estado emocional. So I have a strong feeling Tener un fuerte deseo, un fuerte means sentimiento. that I'm in a strong emotional state Tengo un fuerte estado emocional of belief, de creencia. okay? All right, watch this. Mira esto. Where do my feelings come from? ¿De dónde vienen mis sentimientos? Your feelings Tus sentimientos come from your heart. vienen de tu corazón. So I need to feel it in my heart. Así que tengo que sentirlo en mi corazón. In the English language, En el idioma inglés, Me gustaría aprender los 7 pasos para la libertad financiera que me han permitido a mí, luego de 8 años de emprender, tener esa libertad. Ve a la página web danilodelgado.co. Ahí vas a poder poner tu nombre, tu correo y te va a llegar a tu correo 1000 mini libros. Son 10 páginas con los 7 pasos que te van a encaminar a que puedas lograr esa libertad financiera. Así que ve, descárgalo. Recuerda, danilodelgado.co y me cuentas qué tal. hear. escuchar. Hear. So things get into your heart Así que para que algo llegue a tu corazón, through what you hear. es lo que escuchas. Ear. Oído. Ear, oído. The only way something gets into your heart La única manera en la cual algo entra a tu corazón is through hearing. es a través de escuchar. Okay? You see this word? ¿Ves esta palabra? H-E-A-R. H-E-A-R-T. Significa corazón. I can use the same words, same letters, Puedo usar las mismas letras and I can spell earth. y puedo poner la tierra, earth, la tierra. So desire Así que el deseo is a strong feeling, es un fuerte sentimiento, but I can only get a feeling pero solo puedo if sentir it algo gets into my heart. si llega. For anything to get to lo my escucho. heart, Para que algo llegue a mi corazón, I have to hear it. tengo que escucharlo. But for me to hear it, Pero para yo escucharlo, someone has to say it. alguien lo tiene que decir. You follow me? ¿Me sigues? All right. So desire, for desire to get into my heart, Para que el deseo llegue a mi corazón, I have to speak it. tengo que decirlo. So I can what? Así que puedo ¿qué? Hear it. Escucharlo. You guys follow me? ¿Me siguen?
So words, Así que las palabras, I'm so happy and grateful now estoy tan feliz y agradecido ahora that que I am earning over $10,000 a month. estoy ganando $10,000 al It's mes. me planting those words Es yo plantando esas palabras into my heart. en mi corazón. But what I'm really doing Pero lo que estoy haciendo is I'm planting those words es que estoy plantando esas palabras into my earth. en mi tierra. And whatever you plant Y lo que sea que plantes in the earth en la tierra will produce va a producir a harvest. un bosque. And what's the harvest? ¿Y cuál es la cosecha? El bosque. The harvest La cosecha is what I planted. es lo que yo planté, All right? ¿cierto? You guys follow me? ¿Me siguen? Yes. Here's the beautiful thing about it, though. Ahora, eso es lo hermoso de esto. The seed, La semilla, which is the words that you planted que into son las the earth, palabras que pones into your heart, a tu that corazón y a la produce the tierra, harvest. que produce una The cosecha. harvest La cosecha is always bigger siempre es más grande than the seed. que la semilla. Wow. In that one seed, Y en esa semilla, let's take an apple seed. vamos a tomar una semilla de manzana. In that apple seed, En esa semilla de manzana there's more seed. hay más semilla. In that apple seed, that one apple seed, Una semilla de manzana, there's more seed in there. hay más semillas ahí. In that apple seed, En esa semilla de manzana there's more apples. hay más manzanas. In that one little seed, En esa pequeña semilla, that one little seed esa pequeña semilla planted into the earth, plantada en la it tierra, has more seed. tiene It más has more semillas, apples. tiene más manzanas, It has a tree tiene un árbol that has branches, que se puede expandir, that has leaves. que tiene hojas. All of that Todo eso coming from one seed. viene de una semilla. That's how powerful your words are. Así es de poderoso que son tus palabras. So we're a forest. Así que somos una fuerza, somos un bosque. All the words that have been planted, Todas las palabras que se nos han plantado, that's why he's different. por eso es que Él es diferente. He's only been around for 18 years. Solo ha estado en la tierra por 18 años. So what's going to be planted in him from now, his forest is going to be different from someone who's just getting this information at 50. Por eso alguien con 18 años que recibe esta información, las semillas que va a tener plantadas, The wrong things have been planted in that person for a long time. va a ser diferente que una persona de 50 años que ha recibido semillas malas por mucho tiempo. So that person has to uproot. Esa persona tiene que cortar y tiene que crecer las raíces. He doesn't have to do a lot of uprooting. Él no tiene que hacer mucho de eso. You guys follow me? ¿Me siguen? All right. So desire El deseo is a strong feeling to have something, right? es un sentimiento fuerte de querer algo. So you've got to use Tienes que usar your 5 senses. tus 5 sentidos. Hear, Escuchar, see, ver, taste, probar, touch, tocar, smell. oler. Your desire is 10K a month. Tus deseos son $10,000 al mes. That means I got to hear it all the time. Eso significa que tengo que escucharlo todo el That tiempo. means I got to see it all the time. Tengo que verlo todo el tiempo. That means I got to taste it. Tengo que probarlo. How do I taste $10,000 a month? ¿Cómo pruebo $10,000 al mes? Una cena en casa. How do I taste that? ¿Cómo pruebo eso? You want to know? ¿Quieres saber? You go Tú vas where a person makes $10,000 a month. a donde las personas que ganan $10,000 Where al would they mes, go and eat? ¿a dónde van a cenar? Where would they shop? ¿A dónde compran? What car would they drive? ¿Cuál auto tienen?
I'm changing my taste. Estoy cambiando mi gusto. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Like, I can't eat all food. Yo no puedo comer todas las comidas. I can't stay in any hotel. Yo no me puedo quedar en cualquier hotel. My taste is different. Mi gusto es diferente. Is that making sense? ¿Tiene sentido? All right. See, like this hotel. Este hotel. Is this one of the best in Costa This is the Rica? best hotel, I This is the think. best hotel? Right? Okay. All right. This hotel smells different from another hotel. Este hotel huele diferente que otros hoteles. Make sense? ¿Tiene sentido? All right. Touch. Tocar. I took a dollar bill Yo tomé un billete de $1 years ago and I changed it to 100,000. y lo cambié a $100,000. There you go. Ahí vas. All right. I there you go. I took my laptop Yo tomé mi laptop and I put 100,000 cash on it y puse $100,000 en cash de fondo so I could see it. para que lo pudiera ver. And then I would speak it all the time so I could hear it. Y luego lo decía todo el tiempo para que lo pudiera escuchar. You have to go Tienes que ir where people a donde las personas that make that type of money que hacen ese tipo de dinero you got to go there. tienes que ir ahí. It smells different there. Huele diferente ahí. Everybody follow me? ¿Todos me siguen? So those are the 5 body senses, right? Esos son los 5 sentidos del cuerpo, ¿cierto? But with your desire, Pero tu deseo, you can use your 5 senses puedes usar tus 5 sentidos of the soul, del alma. spirit, Espíritu, body, el cuerpo soul. y el alma. Body is what? Hear, El cuerpo es que escuchar, taste, probar, el gusto, touch, tocar, see, la vista smell. y oler. Soul is mind, El alma es la mente, will, la voluntad, emotion, la emoción, intellect, intelecto, imagination. imaginación. So, seeing and imagination go together. Así que ver y el imaginar va de la mano. I don't have imagination is me using my eyes, but I'm using my internal eyes. La imaginación es usar mis ojos, pero mis ojos internos. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Right. What I see impacts me emotionally. Lo que veo me impacta emocionalmente. What I hear impacts me emotionally. Lo que escucho me impacta What I emocionalmente. taste impacts me emotionally. Lo que pruebo me impacta emocionalmente. What I touch impacts me emotionally. Lo que toco me impacta What I smell emocionalmente. impacts me emotionally. Lo que huelo me impacta emocionalmente. What I hear impacts my mind. Lo que escucho impacta mi What I mente. see impacts my mind. Lo que veo impacta mi mente. What I taste impacts my Lo mind. que pruebo impacta mi mente. What I touch impacts my Lo que mind. toco impacta mi mente. I'm doing all this Estoy haciendo todo esto with the desire of 10K a con el month. deseo de $10,000 al mes. I'm imagining myself at 10K a Me month. imagino a mí mismo en I'm seeing $10,000 al myself mes. at 10K Me a veo a month. mí mismo en $10,000 al mes. All right? I start dressing like the person that makes 10K a Me month. empecé a vestir como alguien que ganaba $10,000 I al go mes. and I touch the car Toco el of a auto person that makes 10K a de month. alguien que gana $10,000 And al that mes. car smells differently from my car. Y ese auto huele diferente que mi auto, Does it not? ¿cierto? Doesn't a Mercedes smell different ¿Acaso el Mercedes no huele diferente than a Toyota? que un Toyota? All right? But here's the big one right here. Porque aquí está lo loco. Here, 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 Aquí. here. See, Escuchar. see, speaking is not one of the 5 senses. Ahora, hablar no es uno de los 5 sentidos. It's one of the spiritual senses. Es uno de los sentidos espirituales. Prayer, La oración. praise. What am I doing? Orar. When I pray, what am I doing? Cuando yo estoy orando, ¿qué hago? I'm speaking. Estoy hablando. When I praise, what am I doing? Cuando estoy orando, ¿qué es lo que estoy haciendo? I'm speaking. Estoy hablando. When I worship, what am I doing? Cuando estoy adorando, ¿qué estoy I'm haciendo? speaking. Hablando. All right? How do I get faith? ¿Cómo tengo fe? I get faith by hearing. Tengo fe al escuchar. What's happening when I'm hearing? ¿Qué pasa cuando escucho? I'm speaking. Estoy hablando. You guys follow me? ¿Me siguen?
You understand? I ¿Están want to entendiendo? make sure you understand it. Quiero Remember, I saber que told you you got to entienden. study this. Tienes que estudiar esto. All right? I study, practice, teach. I study this. I Yo lo practice estudio, it. lo Now I practico can y lo teach it. enseño. Ahora lo enseño. You want to get to the point where you can teach this. Quieres llegar al punto que puedes enseñar esto, But you'll only be able to teach it pero solo lo vas a when you enseñar studied it cuando lo and estudias you practiced it. y lo practicas. Okay? Meditation. Meditación. Meditation means to mutter, Meditación significa means to talk. hablar, murmurar. The Bible says, meditate on my word day and night. La Biblia dice, medita en mi palabra día y That noche. means constantly have my Significa word on your siempre lips. estar hablando en mis labios. So guess what? ¿Adivina qué? Speaking. So Hablar. speaking Así que hablar is a spiritual power. es un poder espiritual. Wow. No, hombre. It's your connection to God. Es tu conexión a Dios. It's your only connection to God. Es tu única conexión a Dios. You can't talk to God by seeing. Tú no puedes hablarle a Dios al ver. You can only talk to God by opening your mouth. Solo le hablas a Dios abriendo tu boca. So it's your only connection to Him. Es tu única conexión a Él. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Jesús dijo, yo soy la verdad y el camino. Nadie puede venir a Dios si no es por mí. Catch it. Tienes Je- que atrapa. Jesus said, Jesús dijo, I am the way, yo soy el the camino, truth, la verdad and the life. y la vida. No one cometh to the Father Nadie puede venir al Padre, but by me. pero por mí. Jesus Jesús was the Word fue la palabra, was made flesh se hizo carne and dwelt among us. y estuvo en medio de nosotros. Okay? So what does that mean? Así que, ¿qué significa? That means that Jesus is the Word. Que Jesús es la palabra. And the Word is the only way you can get to the Father. Y la palabra es la única manera que vas a So llegar the al only way you Padre. can get to the Father La única manera que llegas al Padre is by speaking. es hablando. So how do I speak to the Father? Así como le hablo a Dios. ¿Quieres ganar dinero a través de internet, a través de tus redes sociales, ingresos residuales que te lleguen todas las semanas y todos los meses solamente con tu celular? Yo desarrollo la industria del network marketing desde hace 8 años. He generado múltiples 7 cifras y he ayudado a muchas personas a ganar miles y miles y miles de dólares al mes, y estoy buscando personas que quieran posicionar la marca, dando educación de trading, Airbnb y también una línea de salud. Si tú quieres participar y conocer lo que es esta empresa y compañía, ve a la página danilodelgado.co y ahí vas a ver la parte de contacto. Además, puedes descargar mi libro gratis de 7 pasos para la libertad financiera. Seguimos en el video. I'm so happy and grateful now. Estoy tan feliz y agradecido ahora That I am. que ahora soy. I am Yo soy is His name. es su nombre. You guys know Moses? ¿Conoces a Moisés? He said, when I go back to Egypt, Digo, cuando yo vuelvo a Egipto, what do I tell Pharaoh? ¿qué le voy a decir? Who sent me? ¿Quién me envió? He said, tell him Dile, I am yo soy that I am El que soy. el que soy, sent you. el que te envió. So when you say I'm so happy and grateful now, Es que that estoy tan I feliz y am, agradecido ahora que soy. you're invoking Estás invocando God. a Dios. Because anything after I am Porque todo lo que sigue del yo soy starts to create. empieza a crear. God is Dios es love. amor. So when you desire, when you feel good about it, Así que tu deseo, cuando te sientes bien right? por ello, When you feel love and gratitude, sientes amor, gratitud, that's when you know. ahí es cuando sabes. At that point, you ese don't need punto, the physical $10,000 a No month. necesitas los $10,000 físicos. You don't even need it anymore. No lo necesitas ya. You'll have it, but you don't need it. Lo vas a tener, pero no Because lo you're not necesitas. feeling like it's separate from you. Porque no sientes que está separado. You feel de like ti. you already have it. Sientes que ya lo tienes. Does that make sense? ¿Tiene sentido? This is big right here, desire. Esto es muy fuerte, el deseo. So you constantly work on this, Trabajas constantemente en eso, okay? But now we got to add the skills. pero ahora tenemos que añadir las habilidades. But you must do the skills Para hacer las habilidades,
with good feelings. con buenos sentimientos. You can't do the work and be feeling bad. Tú no puedes trabajar sintiéndote mal. Danilo, if you do the work, Danilo, si tú haces el trabajo Feeling bad. sintiéndote mal, it won't work. no va a trabajar. No va a funcionar. Simple. Simple. If you can go do all the work, Puedes ir a hacer todo el trabajo, but if you're feeling frustrated, pero si te sientes frustrado, if you're feeling down, si te sientes apajoneado, you're getting upset, te enojas, you're tying God's hands. estás amarrando las manos de Dios. Does that make sense? ¿Tiene sentido? And that's why you got to keep hearing Y por eso tienes que seguir escuchando personal self-development, crecimiento so you can personal. drown out all those other voices. Así que puedes sacar todas las otras voces, Because people will try and drag you down. porque la gente va a tratar de traerte abajo. Does that make sense? ¿Tiene sentido? It could be people on your team that try to drag you Puede down. ser gente en tu equipo que trata de traerte It abajo. could be your upline that Puede tries ser to tu drag you offline down. que trata de traerte abajo. It could be your family. Puede ser tu familia. All right? It could be your friends. Puede ser tus amigos. You have to block out the noise. Tienes que bloquear el ruido All right? So you can keep the good feelings. para mantener un buen sentimiento. There was a time recently where I was negative. Había un tiempo hace poco que yo estaba como negativo. Yeah, even me. Incluso yo. I was negative. I was like, Yo estaba negativo. Era como, right? Because I have big goals. porque tengo grandes metas. I have big expectations. Tengo grandes expectativas. And it wasn't moving. Y no estaba sucediendo, no estaba creciendo. And then I made a decision. Luego hice una decisión. I'm going to be positive, Voy a ser positivo, no matter what. sin importar qué. I noticed who was getting me off track, Me di cuenta quién me estaba sacando de mi camino and I limited my interaction y yo limité mi interacción with those people. con esas personas. You get what I'm saying? ¿Entiendes lo que digo? So you got to have good feelings. Tienes que sentirte bien. That's the secret. Es el secreto. The secret is how you feel. El secreto es cómo te sientes. You got to feel happy. You got to feel grateful. You Tienes got que to feel sentirte love. agradecido, amor. While you're doing the skills. Porque haces las habilidades. What are the skills? ¿Cuáles son las habilidades? Prospecting, Prospectar, presenting, presentar, promoting. promover. Promoting pays big money. Promover paga muy bien. Presenting develops. Presentar desarrolla. Prospecting Prospectar develops desarrolla people skills. las habilidades de las personas. Develops communication skills. Desarrolla habilidades de comunicación. See, all three of this has to do with communication. Todas estas tres tienen que ver con comunicación. You've got to become a great communicator. Tienes que hacerte muy buen comunicador. The only way you become a great communicator is through repetition. La única manera que te haces buen comunicador es a través de repetición. Prospecting, Prospectar, 2 to 5 people a day, 2 a 5 personas al día, minimum. mínimo. When I was coming up in this industry, Cuando yo estaba creciendo en esa industria al inicio, I prospected everybody. yo prospectaba a todo el mundo. The guy that helped with the board, La persona que me ayudó con la pizarra, I would have prospected yo him. hubiera prospectado. Everybody. Todo el mundo. I used to get 20 names and numbers a day. Yo solía tener 20 contactos nuevos todos los días. This is no social media. Eso es sin redes sociales. This is me going out and meeting 20 people in a Eso day. es yo ir y conocer a 20 Just like personas al this. día. Hi, my name is Hey, David. hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nice to David. meet you. 20 a day. 20 al día. I would be in the grocery store, Estuviera comprando, acting like I was shopping, putting clothes, actuando putting, como si estuviera comprando cosas, food in the comida, I wasn't en buying carrito. anything. No iba a comprar nada. I wasn't. I didn't have any money to buy anything. Nunca compré I nada. was looking for somebody to meet. Solo veía a quién podía conocer. 20 a day. 20 al día. But you know what that did? Pero ¿sabes qué hizo eso? I developed people skills. Desarrollé habilidades de personas. I can talk to anybody now. Puedo hablar a cualquier persona I hoy. can start a conversation with anybody, no Puedo problem. empezar una conversación con quien sea. I got over that fear, Ya quité ese miedo. all right? You can't be afraid of people if you want to lead people. No puedes tenerle miedo a la gente si quieres liderar a la gente. Make sense? ¿Tiene sentido? Yes. How many brought your calendar? ¿Quiénes de ustedes trajeron su agenda? Y el que no puede salir. No, Pull out your calendar. Saca tu calendario. At the top of your calendar, put your goal.
Arriba en el calendario, quiero que pongas tu meta. I'm so happy and grateful now. Soy tan feliz y agradecido ahora. See? What month is this? Héctor. Is this August? Oh, you can pick whatever. Okay. So at the top here, you're gonna write your goal. You're supposed to come with a calendar. You couldn't get into this training without the calendar. No podías entrar si no tenías un calendario. What happened? ¿Qué pasó? Where you There guys was from? money in Office Depot. There's a Where you guys story. from? ¿De dónde son? Costa Rica? Costa Rica. You gotta have your calendar. Tienes que tener tu calendario. All right. So at the top, so you Arriba. draw it out and then go find one. Así que You're gonna put dibújalo your y goal luego, at the top. luego consigues uno y pon What's tu your meta goal? arriba. What's your goal for that month? ¿Cuál es tu meta de este mes? Yeah. Para agosto. What's your goal? ¿Cuál es tu meta? I'm so happy and grateful now that I am Estoy tan feliz y agradecido ahora que soy Ruby. Rubí. Okay. On the side over here, Al lado ahí, I want you to put the people quiero que pongas las personas that you're believing can go champion. que tú crees que pueden llegar a campeón. Put their names. Pon sus nombres. Put their names right there. Pon tus nombres ahí. You need to see them all the time. Tienes que verlos todo el tiempo. Because you know who to call. You know who to communicate Porque vas a saber with. con quién comunicarte, con quién hablar. Okay. Next thing I want you to do, La siguiente cosa que quiero que hagas, you have spiritual time. ¿tienes tiempo espiritual? You go to church. ¿Vas a la You go iglesia? to mass. Put your spiritual time in the calendar. Pon tu tiempo espiritual en el calendario. Whatever day it is. El día que sea. You have a spouse. ¿Tienes una pareja? You have kids. ¿Tienes hijos? Put your family night in there. Pon los nombres ahí, tu tiempo de familia ahí. So let's say Sunday, Digamos que el domingo you're in church 10 a.m. estás en la iglesia a las 10 de la mañana. And let's say Friday Digamos que el viernes is family night. es noche de familia. Okay? Now, if you don't have that, that's fine. You don't have to have a family night. If you Right. don't have a family, Si no tienes It's okay. familia, no es necesario tener una noche de familia. Right. So now my question is this. Ahora mi pregunta es esta. Sunday at 6 p.m., El domingo a las 6 de la tarde, can you show the plan? ¿puedes presentar el negocio? If you can, put a circle right there, 6 p.m. Si puedes, pon un círculo ahí a las 6 p.m. Do you have a weekly meeting? Yeah, we have a weekly meeting on Saturday. Saturday? Every Saturday. What time? 3 p.m. Okay. So 3 p.m., Sábados tenemos junta semanal, 3 weekly p.m. meeting. Do you do a presentation? Yeah, we do presentation and Okay. training. So you don't miss weekly meetings. Así que nunca faltes a una semanal. If you miss a weekly meeting, you're fired. Si faltas a una junta semanal, estás despedido. Isn't that how it works at a job? Así funciona un empleo, ¿cierto? All right? ¿Cierto? So you put that in there. Así que ponlo ahí. Sunday at 6, you say, I can show the plan. El domingo a las 6 dices, puedo presentar. Vision party. Una reunión de visión. Monday, Lunes. can you show the plan Monday at 7 p.m.? ¿Puedes presentar a las 7 del lunes? Yes. Sí. Wednesday, Miércoles. can you show the plan Wednesday? ¿Puedes 7 presentar el p.m.? miércoles? Thursday, Jueves. can you show the plan? ¿Puedes presentar el jueves? Thursday at 7, can you do that? Jueves a las 7, ¿puedes? 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Because on this Saturday, some of those Saturdays, I want you to be the one to do the presentation. Porque algunas veces los sábados yo quiero que tú seas el que But presente. we will only allow you to do that because we know you've been doing these 4. Pero solo te dejaremos hacerlo cuando sepamos que lo has hecho 4 veces en la semana. Because you're getting better. Porque estás mejorando. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So Sunday 6 p.m. If I call you Sunday at 6 p.m., you should not pick up the phone Si te llamo el domingo a las 6, no deberías de contestar. because you should be Deberías de estar doing a presentation. presentando. 3 p.m. weekly meeting. All right. So this is what your calendar needs to look like. Así es como se debe de ver tu calendario. FN is family night. Viernes es noche de familia.
church. I call you Monday at 7. Te llamo el lunes a las 7. No answer. No me respondas. Your calendar needs to look like this Tu agenda se tiene que ver así for the next 18 months. por los próximos 18 meses. Now, every meeting, Ahora, toda reunión you want to have 5 recruitable prospects there. quieres tener 5 prospectos reclutables ahí. And your goal Y is tu to meta help that person you're doing a meeting for get their dual team. es ayudar a esa persona a que haga su reunión y que tenga sus 2 socios directos. So let's say I have a guest or someone on my team signs up on Saturday. Digamos que alguien At se the une a mi weekly equipo el sábado. I'm going to schedule a whole meeting for them. Yo voy a hacer una junta de oportunidad con I'm going to ellos try to get in front of 5 people for them al frente de 5 personas de ellos by Monday. para el lunes. If they signed up on Sunday, Si se inscriben el domingo, I'm going to be in front of somebody for them by Wednesday. quiero presentarle a su gente al miércoles. If they signed up on Monday, Si se inscriben el lunes, I'm going to be in front of those 5 people for them on Thursday. quiero estar con ellos el jueves. If they signed up on Wednesday, Si se inscriben el miércoles, I'm inviting them to bring some people to the weekly meeting on Saturday. los invito a que traigan a la semanal el sábado. You see how that works? ¿Sabes cómo funciona? I'm going from meeting to meeting to meeting Voy de to reunión meeting. a reunión I'm a booking a reunión. meeting Voy agendando reunión from that meeting, de la reunión. especially if they come in at Essential Especialmente si vienen en paquete Essential or Premier. o Premier. If someone joins your business at Essential or Premier, Si alguien se une a su equipo en you Essential o owe Premier, them 4 presentations. le debes a ellos 4 presentaciones. That's the mindset you got to have. Esa es la mentalidad que debes de Anybody tener. in my group, Cualquiera de mi equipo, when I was coming up in the cuando yo industry, estaba ingresando, anybody who came in my group, if you came in at Essential or Premier, si viniste en Essential o Premier, I don't care if you sponsored them. no me importa si tú los patrocinaste. I'm going to go do a meeting for them. Yo voy a hacer una presentación para ellos. Why? ¿Por qué? Because the first law Porque la primera ley of recruiting, of del building, reclutamiento de la construcción is that a recruit es que un nuevo socio is not a recruit until they get their dual team. no es un nuevo socio hasta que tenga 2 socios. So that person that joins your business 3 levels deep, Esa personal persona to you, que se unió en tu negocio they're not in the 3 business until you help them get their 1, 2. niveles de profundidad. No está en el negocio hasta que tenga 2 directos. Because they're going to quit. If Porque you ellos se van a don't- if rendir you si don't no help them tienen get 2. a check, they're going to quit. Si no ayudas a que cobren, se van a rendir. Right? Second law Segunda ley is that a recruit leg es que una línea de reclutamiento is not a leg until it's 4 levels deep. no es una pierna hasta que tenga 4 niveles de profundidad. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 3, 4. Okay? Who brought you in the business? ¿Quién te trajo al negocio, Vale? Brian. Brian? Brian, who brought you in the business? ¿Quién te trajo al negocio? Mi. Danilo. So there's your second level to Danilo. Entonces, Vale mi segundo nivel. You sponsor some people, ¿Tú inscribiste a alguien? so that's third level. Es el tercer nivel. Have those people sponsored some people? ¿Alguien de tus directos ha inscrito a That's alguien? fourth level. Ese es tu cuarto nivel. Okay. Who's the deepest person here? ¿Quién es la persona que está más en la The profundidad deepest, acá? the deepest person here La persona en la is your biggest group. La persona que está más en la profundidad va a ser tu equipo más grande. How's it go? How does it get to him? Ahora, ¿cómo llegamos a él? ¿Cuál es la línea hacia Jafet? Who did you sponsor? Ahora, Majo, ahí yo patrociné a Majo. Mm-hmm. Majo patrocinó a Brandon. Brandon patrocinó a Christian. Christian patrocinó a Casasola, Andrés. Oh, okay. Y Andrés patrocinó a Jafet. Y ya va también, ya hay Martínez. Y él tiene como otras 3, 4 líneas abajo. And Maho Y Majo was your biggest leg fue mi pierna más grande. before, right? Ujú. Your deepest leg is always going to be your biggest leg. Tu pierna más a la profundidad va a ser tu pierna más grande. So it's your responsibility to go 4 levels deep.
Es tu responsabilidad ir 4 niveles a profundidad. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So we want to make sure he's 4 levels deep. Así que tenemos que asegurarnos que él vaya 4 niveles a la profundidad. Because a team, Porque un this is the equipo, 3rd law now. esa es la tercera ley. What's the first law? ¿Cuál es la primera ley? Un socio es un socio hasta que tenga What's 2 the second socios. law? ¿Cuál es la segunda ley? Una pierna. Four Una deep. pierna no es una pierna hasta que tenga 4. Every time you take a leg 4 levels deep, you'll find a superstar. Cada vez que tú llevas una pierna a 4 niveles en profundidad, encuentras una superestrella. So, you sponsored Maho's first level. Majo, primer nivel. Maho sponsored Majo a Brandon, segundo nivel. Brandon. Brandon sponsored. Brandon a Christian, tercer nivel. So Christian's 4 levels for me. Christian está a 4 niveles de David. Eres súper estrella. Yeah? Every time you take a leg 4 levels deep, you'll find a superstar. Cada vez que llevas una línea 4 niveles a la profundidad, encuentras una superestrella. Okay? Now, ¿Te gustaría convertir tu celular en un cajero automático? Yo llevo en la industria del trading más de 6 años y he podido ver cómo miles de personas en mi equipo están generando. Si te gustaría aprender la habilidad del trading, si quieres aprender a cómo invertir en los mercados financieros, todo desde tu celular o computadora, tenemos sesiones en vivo, academia pregrabada, señales de inversión para que mientras aprendes vayas ganando. Si quieres saber cómo hacerlo y cómo ganar, ve a la página web danilodelgado.co. Ahí vas a la parte de contacto y vamos a poder estar hablando ya sea por Instagram o ya sea por WhatsApp. Seguimos en el video. the goal now is to go another 4 levels deep. Ahora, la meta es ir otros 4 niveles a profundidad. So 1, 2, Una, dos, 3, tres, 4. So now cuatro. you're 8 levels deep. Ahora tienes 8 niveles en la profundidad. That leg is more than likely 8 levels deep. Esa pierna ya tiene 8 niveles en profundidad. Yes, it has. When you take a leg 8 levels deep, Cuando tomas una línea 8 niveles en profundidad, it will produce volume for you va a producir volumen para ti for life. de por vida. I have organizations Tengo organizaciones that I started que yo empecé 16 years ago 16 años that atrás still make me money today que aún me hacen dinero hoy for life. de por vida. You understand that? ¿Están entendiendo? It will never die. Nunca va a morir. Everybody can quit. Leaders can quit. Cualquiera se puede rendirse. Some volume will come. Algún from a leg volumen va a that venir you de esa take línea. 8 levels deep. Que llevas 8 niveles a profundidad. Every time. Cada vez. So, first law, Que primera ley, a recruit's not a recruit until they get their dual team. un reclutado no es un reclutado hasta So que when tenga someone dos. joins on Sunday, Así que si alguien se une el domingo, I gotta get in their home right away tengo que ir a su casa allá mismo to help them get their dual. para ayudarle a tener sus 2. And then once they get their Y dual, luego tienen 2. I'm not leaving it up to this person No se lo voy a dejar en manos de to él work with them. para que trabaje con They're ellos. brand new. Porque ellos son nuevos. I'm now gonna go and Yo voy a ir a la profundidad. work down there Vamos a ir a bajar a la to take profundidad it 4 levels deep. para llevar a 4 And then when niveles I a take it 4 profundidad. levels Y deep, cuando llegue a 4 I'm gonna take it niveles, another 4 levels voy a ir a otros 4 so I niveles can have it go 8 levels. para que vaya a 8 niveles. Do this in 4 legs. Haz esto en 4 líneas. Do that in 4 legs. Haz eso en 4 líneas. Diamond for sure. Diamante, seguro. Because now you'll have multiple stars. Porque ahora tienen múltiples estrellas. You guys follow me? ¿Me sigues? Okay. These are remember, study, practice, teach. Study, Estudia, practice, teach. practica, enseña. Estudia, practica, I learned enseña. it, Lo studied aprendí, it, lo studied estudié, it, lo practiced estudié, it. lo practiqué Now I can teach it. y ahora lo puedo enseñar. Okay. So these names here, the people that are going champion, you know you're calling them every day. Ahora, las personas que pusiste a la derecha, que dijiste que iban a ser campeón, los llamas todos los días. You're encouraging them. Los motivas a ellos. You're listening to them. Los escuchas. Right? You're planning with them. Planeas con ellos. Right? You're spending time with them. Pasas tiempo con ellos. Okay? You're believing in them. Crees en ellos. Okay? You're doing meetings with them. Haces reuniones con ellos. And then you take all those people Y luego tomas todas esas personas, and you bring them los traes to the big event.
al evento grande. And this is where we have all the fun, Hector. Y ahí tenemos toda la diversión. We have all the fun. We jump around. Toda la diversión tenemos ahí, saltamos. Esto acá, This is what creates the faith and the belief. eso crea la fe y la creencia. Because now, Porque ahora what's going to happen is they're going to hear lo que va a pasar es que van a escuchar a testimony. un testimonio. They're going to see somebody Van a ver a alguien that looks like them. que se ve como ellos That will make them believe. y les va a hacer creer If she can do it, que si ella lo puede hacer, I can do it too. yo también lo puedo hacer. Does that make sense? ¿Tiene sentido? But if you never get them to the event, Pero si nunca lo llevas al evento, they'll never see. nunca lo van a ver, They'll never hear. nunca lo van a escuchar. And if you don't see, Y si ellos no and ven, if you don't hear, y si no escuchas, can't believe. no puedes creer. Faith comes by hearing. La fe viene de escuchar. I want you to study. I'm going to give you some homework. Quiero trabajar una tarea hoy. Have you heard of the self-confidence ¿Has escuchado de la fórmula de la autoconfianza? formula? Fórmula de la autoconfianza. One of the steps in there says, any desire Uno de los pasos ahí dice, cualquier deseo that I persistently hold in my mind, que yo mantenga en mi mente, any desire, cualquier deseo, any what? ¿any qué? ¿Cualquier qué? Deseo. That I persistently hold in my Que mind. yo constantemente tenga How do I en mi hold mente. something in my mind? Tengo que tener algo en mi mente. Speaking, Hablarlo, seeing, verlo. will eventually Va reproduce itself eventualmente reproducirse in outward physical action. en acción externa física. Remember, the Recuerda, body el cuerpo follows what? sigue la qué? The mind. Mente. So I got to hold it in my mind, Así que tengo que tenerlo en mi mente. and then my body is now Y going to luego go mi take cuerpo action. va a tomar acción. And then it says Y gradually luego dice will gradualmente transform va a itself transformarse a sí mismo into physical reality. en una realidad física. So I hold the desire in my mind of 10 grand a month, Tengo mi deseo en mi mente de $10,000. I hold it in my al mes. mind. Lo tengo en mi mente, right? ¿cierto? Then I will eventually go and it will reproduce itself in what? Luego se va a Outward reproducir physical en action. qué? En acción física. I'll be prospecting. Voy a prospectar, I'll be presenting. voy a presentar, I'll be promoting for the voy a event. promover eventos. And then Y gradually luego gradualmente it will se va a qué? transform itself Se va a transformar a sí mismo. into what? ¿En qué? Man. Isn't that something? I hold it in my mind. Lo tengo en mi mente, I go do the work. hago el trabajo And then y luego gradually. gradualmente. Not overnight. No de la noche a la mañana, Gradually. gradualmente. Gradually means Gradualmente significa consistency. consistencia. When something is gradual, Cuando algo es gradual, it's constant. es consistente. Does that make sense? ¿Tiene sentido? This is all part of, Esto es parte de, this training right here is part of ese entrenamiento es parte de it gradually transforming itself. se está transformando gradualmente. Because now you've learned something Porque ahora aprendiste algo that you can now take that'll help you get y ahora 10 puedes grand a month. tomar que te puede ayudar a llegar a $10,000 al mes. Make sense? ¿Tiene sentido? I fully realize, Yo me di cuenta realmente right, that no wealth or position can long endure unless built upon truth and justice. que ninguna posición puede durar a menos que esté construida aparte de la verdad y la justicia. Okay? I fully realize Yo me doy cuenta realmente that auto-suggestion, que la autosugestión, you know what auto-suggestion ¿sabes qué is? significa autosugestión? What I Lo que yo qué? automatically suggest to myself, Me lo digo automáticamente a mí mismo. what I say to myself, Lo que me digo a mí mismo is the only known method es el único método conocido of creating the emotion of faith. de crear la fe emocional. So I will, through the principle of auto-suggestion, A través del principio de la autosugestión. it's a beautiful thing, guys, I'm telling you. Es algo muy bello, chicos, les digo. Auto-suggestion. Autosugestión. It's a realization Es una realización. It says, I know Dice, yo sé, through the principle of a auto-suggestion, través del principio de la autosugestión, any desire cualquier deseo
that I persistently hold in my que mind precisamente tenga en mi mente, will eventually seek va a expression eventualmente buscar expresión through some practical means a través de medios prácticos of attaining the object back of it. para tener el objetivo tras él. Devote 10 minutes of your day Dedica 10 minutos daily al día, to demanding of yourself para demandar de ti the mismo development of el self-confidence. desarrollo de la autoconfianza. I fully realize Yo me doy cuenta realmente that the dominating thoughts of my que los mind, pensamientos dominantes de mi mente, you become what you think about, te conviertes en lo que piensas, will eventually se va eventualmente reproduce themselves reproducir a sí in mismo outward physical action en acción física and externa gradually y gradualmente transform themselves transformarse a sí into mismo physical reality. en la realidad física. Just think you're rich. Piensa y hágase rico. Study it. Estúdialo. Study it so you can teach it. Estúdialo, así que lo puedas enseñar. Study, practice, Estudia, practica, teach. enseña. Study, Estudia, practice, practica, teach. enseña. Study, Estudia, practice, practica, enseña. over and over again. Una y Study, otra vez. Estudia, practice. practica, enseña. How old are you? ¿Cuántos años tienes? No, you. Yeah, 27. 27. By 30, you could be rich. A los 30 puedes ser rica. Yeah. Change your whole family's Cambiar la vida de tu familia para siempre. 3 years 3 of años studying, de estudiar, practicing, practicar, teaching. enseñar. Yeah, why not? ¿Por qué no? Why not? ¿Por qué no? You just have to develop Tienes que desarrollar enough self-confidence. suficiente autoconfianza. Okay? That's the formula. Esa es la fórmula. Thank you. That's the whole formula. So study it, Estúdialo, practice it, practícalo, teach it. enséñalo. Any questions? ¿Alguna pregunta? Our brains exploded. We are processing in our minds. That's why you study it. I want to learn more about the fifth thing. Quiero aprender más acerca del quinto, los 5 sentidos. Would you recommend? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué recomiendas? Yeah, my mother's actually writing a book on it. Mi mamá está escribiendo un libro acerca de ello. So when it comes out, Cuando salga, you should read it. deberías leerlo. Yeah, but you have the notes on it. All Pero- right? pero You- tienes- you wrote them down? ¿Ya escribiste todos los pasos? Did you write down the 15 sentences? ¿Escribiste los pasos? Start practicing Los it. sentidos, practícalos. Yeah, It's a feeling. yeah. Just pray, Ora, worship. adorar. Yeah. This morning, that's what I did. I Esta worshiped. mañana eso es lo que hice, adoré. You know, so music has a presence. Ahora, la música tiene una presencia. You know that, right? ¿Sabes eso, cierto? Pictures have a Las presence. imágenes tienen una presencia. There's a saying in English Hay that un a dicho que picture dice que la is imagen worth 1,000 words. vale 1000 palabras. Habla más que 1000 palabras. One picture Una foto, una is imagen, worth 1,000 words. vale más que 1000 palabras. So if I come to your home, you should have pictures. Así que si voy a tu casa tienes que tener imágenes. Pictures of cars, and Imágenes de homes, autos, de casas, vacation places you want to go. lugares de vacacionar que quieres Because ir. those pictures are speaking. Esas imágenes te están hablando. Does that make sense? ¿Tiene sentido? When I go to your fridge, Cuando veo tu refrigerador, what do I see? ¿qué veo? Pictures. What's on your fridge? ¿Qué está en tu refrigerador? All right. If I go in your bathroom, what do I see? Si voy a tu baño, ¿qué veo? They all have a presence. Todos tienen una presencia. All right. Yeah. So that's how you practice this information. Así es como practicas esta información. Yeah. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Yep. That's all, folks. Which are some advices about promoting event of Colombia?
Algunos consejos para promover el evento de Colombia. You said any advice? ¿Dijiste cualquier consejo? Tell everybody. Dile a todo el mundo. What I would do is I would buy the bundle, Lo que yo haría es comprar el pack. right? This is 6 tickets. Creo que son 6 tiquetes. 5. 5. Sell it. Véndelos. Buy the 5. Compra Sell 5, it. véndelos. Take that money. Ten ese Buy dinero, another 5. compra otros 5. Sell it. Y luego los vendes. Take that money. Toma ese dinero, Buy another 5. compra otros 5. Use that same money Usa ese mismo dinero to buy a it comprar multiple times. múltiples veces. And sell it to people. Véndeselo a la Tell them, gente. hey, send me Hey, the money right now for your ticket. mándame el dinero para tu tiquete. Ticket's what, $97? Vale $97. Actually, I have a promo. If you buy the pack, the regular is $75. The regular one. So you tell them, say, listen, I'm This gonna is save. eight. I'm gonna save you like $20. Voy a ahorrarte dinero. Give me $75 right now. I got your ticket. Mándame el dinero y te tengo el tiquete. Take that money, buy another Toma 5. ese dinero y compra otros 5. Do that 5 times. Haz eso 5 veces. You got 25 people coming. Tienes 25 personas que llegan. You get 25 people to that event. Si llevas 25 personas a ese evento, Done. está hecho. How far is Colombia from here? ¿A cuánto está Colombia de acá? 1 flight, 2 hour and a half flight. Colombia está a 2 horas y media de acá, un vuelo de 2 That's horas y easy. media directo. How much is the flight? ¿Cuánto vale un vuelo? It can range from 300 to 500. De 300 a 500 dólares tal vez. Tell them, hey, we'll stay in one hotel. Nos quedamos en un hotel. We'll get an Airbnb. Tomamos un Airbnb. Whatever you got to do. Lo que sea que tengas que hacer. You should have 30 to 50 people on your team there. Deberías de tener entre 30 y 50 Mínimo. personas ahí. Mínimo. Minimum. Mínimo. Okay. Pregunta, ¿cómo le ayudas a las personas How do you help people a que encuentren su propósito? so they can find el porqué tal vez? ¿Cuál por qué? Their why or their purpose. I don't do that. Yo no hago eso. ¿Qué haces? What do you do? I ask them, what's your why? Yo les pregunto, ¿cuál es su porqué? They need to know that for themselves. Ellos tienen que saberlo por ellos mismos. I can't know that for Yo them. no puedo saber eso por ellos. No one gave me my why. Nadie me dio a mí mi porqué. Y si no saben, And if they don't know, Then they don't know. entonces no lo saben. It's like the deck of cards. A person without a why, Una persona sin un porqué it's not relevant to where I'm going. no es alguien relevante para donde yo voy. Anoten If eso. there's no why, there's no motivation. Si no hay un porqué, no hay motivación. So now I'm working on, Ahora estoy trabajando. I'm thinking about an unmotivated person. Estoy pensando en una persona que no está A motivada. bum in the street has no why. Ahora, hay un vagabundo en la calle no tiene un porqué. But from what I said, 25 and older, married, kids, own a ¿Se home. acuerdan que dije 25? Son de una casa, tienen pareja, They got, tienen some, hijos. they got some whys. Tienen unos porqués. That makes sense? ¿Tiene sentido? You know, people say they want to help people. La gente dice que quiere ayudar a personas. I don't think that's the case. I don't help people. Yo creo que yo no tengo que ayudar a personas. You know how you help people? ¿Sabes cómo ayudas a personas? Win. Gana. You know how you impact people? ¿Sabes cómo impactas a las personas? Win. Gana. People will listen to you when you win. La gente te va a escuchar cuando ganas. yes. You know what I mean? You say, well, Dad, I want to impact people. Dice, oh, David, quiere impactar a las personas. But you're a loser? Pero eres un perdedor. They're not going to listen to you. No te van a escuchar. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So you win. Así que That's ganas how you impact people. cuando impactas a las personas. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? One more. One more. Una más. Thank you. Gracias. I translated. Meli. ¿Qué recomendación da para trabajar en pareja? What recommendation do you give to work in a relationship as a partner, as a couple?
I've never done that. Yo nunca he hecho eso. No. You both have strengths, Los dos tienen fortalezas. right? So you need to identify Así que tienes que identificar what area is your strength, cuál área es tu what fortaleza, area is his strength, cuál área es su and then fortaleza. support each other Y apoyarse uno al otro in their strength. en su fortaleza. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Because maybe where you're strong, he may be weak, or where he's strong, you Tal may vez be tu weak. fortaleza es la debilidad de él o viceversa. Does that make sense? ¿Tiene So sentido? you have to identify, Tienes que identificar. because sometimes in a relationship, Porque a veces en una relación someone's out front, alguien está al frente right? And then someone's supportive, y luego alguien right? apoya. If both are out front, Si los dos están al frente, nothing wrong with that. no hay nada malo Right. en ello. You just have to decide, Pero tienes que decidir what are the strengths of each partner, cuál es la fortaleza de cada persona and allow that partner to operate in their strength. y dejar que esa persona opere en su fortaleza. Right? So trust is going to be a big part of Sí, that. confianza es una gran parte de ello. Communication is a big part of that. Comunicar es una gran parte de ello. You see what I'm saying? Like, if he recruits a young lady, Ahora, si él recluta a una right, joven, a and una you chica guys joven, in a relationship, more than está en una likely, relación más probable, he's not going to work with her. ella no, Right? él no va a trabajar con You're ella. going to work with her. Tú trabajas con He can ella. be there to support, Él está para ayudar, right? But it would be you that would take the lead on that. pero tú tomas el liderazgo. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yeah. So it's just a balance. Es un balance. Like it was a lady that came yesterday. Hay una chica signed que llegó up. ayer, se inscribió. Yeah, I introduced it to Danilo, and I Yo le said, presenté a Danilo y le dije, what lady can work with her? ¿cuál chica puede trabajar con ella? You know what I mean? So you just have to know Tienes que saber the strengths and allow them to operate in that strength. las fortalezas y que operen en su fortaleza. No, ya no. Little question. What's the definition of success for David Imonitie? ¿Cuál es la definición del éxito para David Imonitie? A couple things. Un par de cosas. Obviously, when it comes to this business of my life, it's to positively impact the lives of 1 billion people. Cuando se trata de mi vida y el negocio, es impactar la vida de 1 billón de personas. But I heard John say this, and it's pretty powerful. Pero escuché que John Maxwell John Maxwell. John Maxwell dijo esto. Success is El éxito es when the people that you know, cuando la gente que tú conoces or the people that know you, o la gente que te conoce, the people that are closest to you, que son los cercanos a ti, love and respect you the most. te aman y te respetan lo más. All right? The people that know you the most, La gente que te conoce lo más, love and respect you. te ama y te respeta. That's true success. Eso es el éxito. All right? But I've measured success over Yo the mido el years éxito a través de los años based on the amount of people that we've been able to impact and make a difference in their lives. basado en las personas que impactan y que han sido impactados positivamente por mí. Yep, that's what it means to me. Eso es el éxito para mí. Familia, fuerte aplauso para David Imonitie. Let's go. Thank you very much, David. We appreciate it.